Hola, mis queridos seguidores. Bueno, en el podcast del día de hoy vamos a hablar del tema OVNI. A continuación, escuchemos la siguiente información. Los términos objeto volador no identificado, más conocido por el acrónimo OVNI, 1, fenómeno aéreo no identificado o fenómeno anómalo no identificado, Unidentified Anomalous Phenomenon UAP, FANI, se refieren a la observación de un hipotético objeto volador que no puede ser identificado por el observador y cuyo origen sigue siendo desconocido después de una investigación. El acrónimo fue creado para reemplazar al de platillo volador o platillo volante, ya que a diferencia de este un ovni no tiene por qué ser necesariamente un objeto tecnológico o tripulado, puede ser también una estrella, un meteorito o un avión desconocido, y ha llegado a trascender más allá de las simples observaciones aéreas. Aunque autores como Erich von Däniken o Jack Valle han apuntado que los antiguos carros de los dioses o las apariciones y raptos en bosques y pantanos podían ser el equivalente a los relatos ovni actuales, el fenómeno comenzó en 1947, íntimamente vinculado a los medios de comunicación. La literatura especializada en estos temas ha ido creciendo en número de cabeceras y tirada, para pasar a recoger también supuestos contactos telepáticos, pretendidos secuestros y declaraciones sobre experimentos genéticos realizados por los tripulantes de dichos objetos. Todas estas afirmaciones extraordinarias no presentan pruebas extraordinarias que las demuestren. Pese a ello, la hipótesis extraterrestre sigue siendo tema de debate. Estaba bastante avanzada la Guerra Fría cuando se comprobó que la tecnología soviética estaba por detrás de la estadounidense. Sin embargo, había dos campos donde sí llevaban cierta ventaja, uno era el balístico y el otro fue la capacidad de guardar sus secretos. El régimen de Joseph Stalin y el de sus sucesores era una dictadura férrea, con un control considerable de la información producida y difundida, por lo que las apariencias resultaban más fáciles de guardar. Unido a esto, las inmensas proporciones del país le concedían una profundidad estratégica sin igual, lo que hacía imposible observar todo su territorio desde ningún punto de su frontera, aunque solo fuese indirectamente y por muy alto que se alzara el observador. Así los soviéticos podían amenazar con misiles que no tenían ni esgrimir divisiones con las que no contaban, o al menos en determinados momentos, lo cual constituía una fuente de rumores. La recién creada Agencia Central de Inteligencia, CIA, y la Casa Blanca necesitaban información sobre lo que sucedía en la Unión Soviética. Para conseguirla propusieron tratados, desarrollaron ingenios, financiaron los proyectos más variopintos, todo para conseguir fotografías o mediciones atmosféricas que pudieran indicar los avances de la otra superpotencia en campos como el de los misiles intercontinentales, los bombarderos estratégicos o las pruebas nucleares atmosféricas. Pero la incógnita de hasta dónde había conseguido llegar la tecnología soviética perduró durante bastantes años, al menos hasta la llegada de los satélites espías. Ante las prestaciones ofrecidas por el motor de reacción y el misil balístico, las potencias vencedoras se disputaron a los técnicos implicados en los programas alemanes para desarrollar los suyos propios. Sin embargo, por una serie de decisiones, los Estados Unidos mantuvieron relegado a von Braun durante un tiempo, mientras los dirigentes soviéticos sacaron del Gulag a Sergei Korolev para que retomase los programas de misiles abandonados años atrás. Al poco tiempo, los segundos iban más adelantados que los primeros en misiles y cohetes. Carl Sagan, quien participó en el programa Apolo, indica que dicha ventaja fue inicial. Tanto los dirigentes de la URSS como de los Estados Unidos quedaron sorprendidos al ver el interés del público por los temas espaciales cuando los soviéticos decidieron utilizar su misil balístico para poner en órbita el Sputnik 1. Incluso los éxitos soviéticos crearon cierto pánico en la población estadounidense al sentirse vulnerables y en inferioridad tecnológica frente a su enemigo. Además, Sagan veía con envidia años después las pocas preguntas que les hacían los políticos para darles lo que pidieran para temas espaciales. El astrobiólogo transcribe el interrogatorio mantenido en 1958 entre Daniel J. Flood, presidente de la Subcomisión para Asignaciones de la Defensa y representante del Partido Demócrata por Pensilvania, y Richard A. Horner, secretario de la Asesoría para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Ante la petición de una partida considerable de fondos para la investigación espacial, la subcomisión realizó 3 preguntas a Horner y, tras responderlas, Flood declaró: deberíamos darle todo el dinero, todo el hardware y todo el personal que precisen, sin importar lo que otras personas puedan opinar o querer, y pedirles que se suban a una colina y que lo hagan sin contemplaciones. Los términos UFO, del que surgiría el español OVNI, o UFOB, fueron acuñados en 1953 por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, USAF, para servir como vocablo general en todos sus informes. En su definición inicial, la USAF señaló que un UFOB era cualquier objeto aerotransportado que, por su desempeño,
características aerodinámicas o aspectos inusuales, no se ajusta a ningún tipo de avión o misil actualmente conocido o que no puede identificarse positivamente como un objeto conocido. En consecuencia, el término se restringió inicialmente a la fracción de casos que permanecieron sin identificar después de la investigación, ya que la USAF estaba interesada en posibles razones de seguridad nacional y aspectos técnicos. El personal militar y los pilotos anglófonos solían referirse coloquialmente a los ovnis como bogey durante la Guerra Fría. Esta palabra se usó originalmente para informar anomalías en las señales de radar o indicar posibles fuerzas hostiles que podrían estar deambulando por el área. El término ovni se generalizó durante la década de 1950, al principio en la literatura técnica, pero luego en el uso popular. Los ovnis generaron un interés considerable durante la Guerra Fría, una era asociada con una mayor preocupación por la seguridad nacional y, más recientemente, en la década de 2010, por razones inexplicables. Sin embargo, varios estudios han concluido que el fenómeno no representa una amenaza ni tampoco contiene nada digno de investigación científica, por ejemplo, el Flying Saucer Working Party de 1951, el panel Robertson de la CIA en 1953, el proyecto Libro Azul de la USAF, el Comité Condon, etc. El Oxford English Dictionary define un UFO, ovni, como un objeto volador no identificado, un platillo volador. El primer libro publicado que usó la palabra fue Flying Saucers from Outer Space, 1953, de Donald E. Keyhoe. Como acrónimo, UFO fue acuñado por el capitán Edward J. Ruppelt, quien dirigió el proyecto Libro Azul, entonces la investigación oficial de los ovnis de la USAF. Escribió, obviamente, el término, platillo volador, es engañoso cuando se aplica a objetos de todas las formas y funciones concebibles. Por esta razón, los militares prefieren el nombre más general, aunque menos colorido, de Unidentified Flying Objects, objetos voladores no identificados. UFO, pronunciado UFOE, para abreviar. Otras locuciones que se usaron oficialmente y que son anteriores al acrónimo OVNI incluyen Flying Flapjack, panqueque volador, Flying Disc, disco volador, Unexplained Flying Discs, discos voladores inexplicables, y Unidentifiable Object, objeto no identificable. 22, 23, 24. En el uso popular, el término ovni llegó a usarse para referirse a afirmaciones de naves extraterrestres y, debido al escarnio público y de los medios asociado con el tema, algunos ufólogos e investigadores prefieren usar términos como Unidentified Aerial Phenomenon, UAP, fenómeno aéreo no identificado, FANI, o Anomalous Phenomena, fenómenos anómalos, como en el título del Centro Nacional de Informes de Aviación sobre Fenómenos Anómalos, NARCAP. Anomalous Aerial Vehicle, AAV, vehículo aéreo anómalo, VAA, o Unidentified Aerial System, UAS, sistema aéreo no identificado, SANI, también se utilizan a veces en un contexto de aviación militar estadounidense para describir objetivos no identificados. Más recientemente, los funcionarios estadounidenses han adoptado el término Unidentified Anomalous Phenomenon, UAP, fenómeno anómalo no identificado, FANI. Mientras que técnicamente un ovni se refiere a cualquier objeto volador no identificado, en la cultura popular moderna esta palabra generalmente se ha convertido en sinónimo de nave extraterrestre. Sin embargo, el término Extraterrestrial Vehicle, ETV, vehículo extraterrestre, VET, a veces se usa para separar esta idea de los ovnis de explicaciones completamente terrenales. Advierten que los autores como von Däniken no son egiptólogos ni asiriólogos, tampoco son arqueólogos y algunos no son licenciados. Por lo tanto, afirmaciones como las anteriores deben ser tenidas como meras especulaciones. No existen dudas sobre la procedencia del pueblo egipcio ni los muchos que poblaron Mesopotamia, ni se aprecia un salto tecnológico en algún momento comprendido entre la construcción de las primeras mastabas hasta los templos del Imperio Nuevo que hagan suponer una transferencia tecnológica, ni se ha encontrado ningún registro de contactos con civilizaciones extraterrestres. Otros autores, como Luis Alfonso Gámez o Benjamin Radford, mantienen que las conjeturas de Däniken, y otros, contienen, además de una gran ignorancia sobre la historia antigua, una postura insultante y hasta racista contra esos pueblos, al no dudar de que los romanos pudiesen construir el Coliseo y los griegos el templo de Artemisa, pero sí hacerlo cuando los ejecutores fueron otros humanos no europeos. Benítez propuso en su libro Los astronautas de Yahvé que una serie de extraterrestres entrenaron a Moisés en el monte Sinaí en distintas técnicas, se ocuparon de ofrecerle asesoramiento, cuidaron y alimentaron a los padres de la Virgen María, se aparecieron a San José, los Reyes Magos o fueron los encargados de realizar la Anunciación. Como en el caso de Däniken, el autor español no aporta ninguna prueba documental o arqueológica de dichos supuestos. Por su parte, Valle mantenía que ha existido una vieja tradición de seres fantásticos como las ninfas, sílfides,
duendes o hadas, que cometían raptos de personas para llevarlas a lugares que los relatos denominaban Magonia, pero también Avalon y otras geografías míticas. Según el autor francés, esos cuentos eran la forma que tenían aquellas personas para explicar encuentros cercanos, raptos y abducciones llevados a cabo por seres extraterrestres. Como en el caso de las conjeturas vertidas por Däniken, esta hipótesis no deja de ser una explicación ad hoc e innecesaria, pues existe otra mucho más sencilla. Las nubes, las hadas o los carros de fuego podrían ser metáforas empleadas en los relatos religiosos, sin ninguna evidencia de que dichos relatos deban ser interpretados más que de una forma mítica. Así pues, dichas narraciones no constituyen una prueba empírica para saber si ocurrieron los hechos así o no, es decir, sostener que se trata de naves extraterrestres podría ser un argumento ad ignorantiam. Durante la Edad Media aumentaron, si cabe, los problemas para realizar registros escritos de sucesos cotidianos. Esto fue debido al ligero crecimiento del índice de analfabetismo y a los cortes periódicos que los musulmanes practicaban al suministro de papiro con destino a Europa, por lo que solo quedaban los pergaminos como soporte para escribir, de mejor calidad, pero mucho más escasos. Para Ted Wilding White los avistamientos no se pudieron recoger hasta la publicación de los primeros periódicos. Antes, prosigue Wilding White, las narraciones de sucesos aéreos desconocidos solo podían ser preservadas para lecturas posteriores por personas que supieran y pudieran escribirlas. En Europa occidental esta facultad quedaba reservada a los monjes en los monasterios, por lo que se reducía mucho el espacio observable. El autor recoge 7 casos acaecidos entre el 1 de enero de 1254 y el 13 de noviembre de 1833. Un grabado en madera de Hans Glasser que apareció en un periódico en 1561 ha sido presentado en la cultura popular como el fenómeno celeste en Nuremberg de 1561 y conectado a varias afirmaciones sobre astronautas ancestrales. El escéptico y desmitificador Jason Colavito sostiene que el grabado en madera es una representación de segunda mano de un parhelio particularmente llamativo, fenómeno óptico atmosférico conocido. Un informe similar proviene de 1566 sobre Basilea y, de hecho, en los siglos XV y XVI, muchos folletos escribieron sobre milagros y espectáculos celestiales que guardan semejanza con fenómenos naturales que solo se caracterizaron más completamente después de la Revolución Científica. A finales del siglo XIX se produjo la denominada oleada de aeronaves de 1896 a 1897, también referidas como dirigibles misteriosos o dirigibles fantasma, aludiéndose a la visión de una clase de objetos voladores no identificados reportados a partir de una serie de informes periodísticos originados en el oeste de Estados Unidos y que se extendieron hacia el este del país desde finales de 1896 hasta principios de 1897. Y se consideran la antesala y los predecesores culturales de los modernos avistamientos de ovnis. Las acuciantes necesidades de información vividas por la CIA en particular y el gobierno estadounidense en general sobre lo que sucedía en el interior de la Unión Soviética llevaron a desarrollar multitud de globos aerostáticos con el objetivo de captar indicios sobre los progresos soviéticos. Muchos fueron lanzados desde distintos lugares con la esperanza de que cruzaran el país enemigo para ser rescatados después con algún resultado. Uno de dichos intentos era el proyecto Mogul, que analizaba el aire para buscar evidencias de pruebas nucleares soviéticas. El Mogul estaba catalogado como secreto y actualmente se tiene por el responsable de lo que sucedió en el pueblo de Nuevo México, incrementado también por la próspera industria turística local. La posibilidad de tener guardado y en secreto un acontecimiento como ese, la evidencia de haber sido visitados por una inteligencia extraterrestre, es considerado de todo punto imposible por autores como Ricardo Campo, pues empequeñecería lo realizado por Colón o por el proyecto Manhattan del que ya tenían noticias los soviéticos antes de su culminación. El español esgrime que ni la fabricación de las armas nucleares pudo mantenerse bajo secreto, pese a existir un acuerdo previo de silencio, mucho menos ocultar durante décadas un descubrimiento de capital importancia para toda la humanidad como es la prueba irrefutable de otro tipo de vida inteligente. Documento sobre el avistamiento de un ovni ocurrido el 16 de diciembre de 1977, en el estado de Bahía, Brasil. Tras estos sucesos, la lista de avistamientos continuó aumentando hasta que su número fue considerado preocupante por la administración Truman, que ordenó las primeras investigaciones que desembocarían en el posterior proyecto Libro Azul. Sagan indica que, cuando él fue asesor científico del proyecto, encontró un ambiente de malestar y desidia en las fuerzas aéreas, tanto es así que la primera denominación fue Proyecto Fastidio, o Project Grudge en inglés. Otro suceso que terminaría repercutiendo en el tema ovni se produjo a principios de los 50, cuando Donald Quijo, exoficial de la USAF y participante en el proyecto Libro Azul,
comenzó a ser oído junto a su mensaje de advertencia sobre lo intrínsecamente peligroso de las armas nucleares y el cuidado que debía tenerse con ellas. A partir de aquellos avisos comenzaron a surgir otros que decían haber contactado con extraterrestres, quienes les transmitían el mismo mensaje. En 1961 Betty y Barney Hill afirmaron que la noche del 19 al 20 de septiembre habían sido abducidos por un platillo volante. El matrimonio no se puso de acuerdo en varios detalles, pero los dos coincidían en que al final los dejaron bajar, habiéndoles borrado los recuerdos de lo sucedido. Pese a que el especialista que los trató definió el caso como una especie de sueño, testimonios como el de los Hill comenzaron a reproducirse tiempo después en varios lugares del mundo, aumentando progresivamente las acciones realizadas a los abducidos, siempre según los testimonios de los propios abducidos. Así se han declarado casos en que los extraterrestres les realizaban exploraciones internas, implantes de dispositivos intracutáneos e incluso inseminaciones. Resulta necesario puntualizar que para psicólogas como Susan Clancy, de la Universidad de Harvard, dichas acciones pertenecen a la esfera del sueño, la fantasía o el fraude, pero las abducciones no suceden en el mundo real. Confirma las palabras de la psicóloga el hecho de que ninguno de los supuestos abducidos haya podido aportar pruebas fehacientes de lo sucedido, los implantes nunca se han encontrado, las marcas en el cuerpo son compatibles con muchas otras lesiones cotidianas y jamás se ha traído objeto alguno que poder analizar, ni aparecen publicados, comenta Sagan, artículos en revistas científicas sobre nuevos materiales desconocidos hasta el momento. Esta deriva en el tema ovni hacia unos encuentros cada vez más cercanos es, para Luis Alfonso Gámez, el ejemplo de que el mito ovni se ha destruido a sí mismo, porque ya no le queda más por inventar. El arte pop en particular y la cultura popular del siglo XX en general han mostrado y utilizado a los extraterrestres en infinidad de ocasiones, hasta el punto de considerar a esta forma de arte incomprensible sin ellos. Son muy abundantes las películas, series de televisión, novelas, obras de teatro y cómics con los extraterrestres como protagonistas principales o secundarios. En este aspecto la variedad es grande al poderse hallar extraterrestres microscópicos, con forma humana, grises de ojos grandes o acuáticos, entre muchas otras apariencias. Respecto a sus intenciones, en muchos casos su presencia tiene intenciones colonialistas, según Carl Sagan es menos común mostrarlos bien intencionados y más escasos aún presentarlos indiferentes a los problemas humanos. Los géneros también son variados al poder encontrarse obras dramáticas, de terror o comedias. Ahora bien, las referencias de la cultura popular a objetos volantes no identificados, es decir, objetos o supuestos objetos que vuelan sin saber realmente lo que son, resultan difíciles de localizar. Uno de los pocos ejemplos puede ser la serie Project UFO, traducido en España por Investigación OVNI, que representó casos de avistamientos OVNI basados en los testimonios recogidos durante las investigaciones del proyecto Libro Azul. La primera temporada, de las dos que fueron producidas, no afirma la existencia de visitas extraterrestres. Utilizaba expresiones como, dice que vio, dicen haber visto. No obstante, de los varios casos representados por episodio, solía dejar uno sin explicar o relacionándolo directamente con visitas extraterrestres. Al final de cada capítulo, se indicaba mediante subtítulos que los ovnis no constituían un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos, conclusión obtenida tras 20 años de investigaciones. Es reseñable también la tesis del escritor, periodista e investigador coruñés Miguel Pedrero aludiendo a la existencia de una conciencia global, así como la del periodista vasco Iker Jiménez desde su teoría de la doble visión, que partiendo de una revisión de la ufología francesa y señalando hacia una hipótesis que ya fue deducida con anterioridad, diferencia aquello que acontece en los cielos de las experiencias más cercanas al testigo, difuminándose así la clásica distinción de encuentros en tres fases propio de la ufología clásica. Los casos lejanos y cercanos podrían así no pertenecer al mismo fenómeno. Las observaciones celestes, la inmensa mayoría, podrían obedecer a muchos factores, incluidos los tecnológicos. En los encuentros cercanos, en cambio, se abriría la ventana de la mente, y esta ejercería de interfaz genético y arcaico. Aquí el ingrediente fundamental sería por tanto lo psíquico y arquetípico, tras lo cual se vislumbraría lo luminoso, la otredad. Nuestro conocimiento progresivo de lo psíquico unido a lo psicosocial y a lo genético hereditario arcaico iría aún más allá de lo paraufológico y ampliaría nuestra perspectiva actual. Como concluye el sociólogo, escritor y editor alicantino Pablo Vergel Fernández, se debe cambiar el paradigma de investigación del fenómeno ovni y crear un nuevo marco de referencia que, como buena ciencia, deberá plegarse a una investigación más objetiva que deje de lado otros marcos de referencia, la hipótesis extraterrestre, las hipótesis dimensionales, la especulación, y se centre en la conciencia humana y las herramientas que disponemos desde la psicología, la antropología y la filosofía. Paréntesis que abre ... paréntesis que cierra.
Nuestra propuesta es reorientar radicalmente la investigación del fenómeno y dirigirla a la más que probable fuente de todo este despliegue, la conciencia humana. Bueno, como acabamos de escuchar, es un tema bastante amplio, que tiene mucha información, que tiene muchos años de investigación. Y bueno, quise traer este tema hoy y bueno, espero que esta información les sea útil para sus aprendizajes y en su crecimiento de conciencia y de conocimiento. No siendo más, Dios me los bendiga y que pasen una excelente tarde.